Trazos en el tiempo, la crianza del ayer y el hoy. Una exploración de la crianza y la identidad familiar a través de 3 generaciones. Dirigido por Saria Stephanie Medina Porras del programa Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nos encontramos en el barrio La Independencia, cuarta etapa en Acacías Meta, Colombia. En el pasado, este barrio tenía una reputación un poco peligrosa. Sin embargo, hoy en día es un lugar muy diferente. Ahora es un barrio grande, con mucho comercio, conocido incluso como el segundo centro de la ciudad. Es un lugar de cambio y crecimiento. El contexto social del barrio La Independencia refleja una comunidad resiliente que ha superado tiempos de inseguridad para convertirse en un área vibrante y en crecimiento. La diversidad de comercios y servicios ha generado un entorno dinámico, lleno del espíritu emprendedor de sus habitantes, quienes mantienen lazos familiares y valores de cooperación comunitaria. Como he mencionado, el barrio ha pasado de ser una zona con problemas de inseguridad en sus inicios a convertirse en un espacio de desarrollo y crecimiento económico. Esta transformación histórica refleja los cambios sociales y económicos de la región, impulsados por el esfuerzo de sus habitantes para mejorar las condiciones de vida y construir un entorno más seguro y próspero para las nuevas generaciones. La importancia del tema historias de crianza e infancia está en que nos ayuda a conectar con nuestras raíces familiares. Al investigar cómo fue la crianza de mis generaciones pasadas, podemos ver cómo sus experiencias y el contexto en que vivieron han influido en nuestros valores. Además, este proyecto muestra cómo el lugar donde vivimos afecta a la crianza, permitiéndonos hablar sobre los retos y oportunidades que tienen las nuevas generaciones. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rosa Tulia Sierra Pérez. ¿Cuántos años tienes? 69. Buenas noches, mi nombre es Freddy Edilberto Medina. Buenas tardes, yo soy Marisol Porras, tengo 42 años, soy nacida en Acacías Meta, soy docente de preescolar de profesión y psicóloga. Buenos días, mi nombre es Lizeth Tatiana Molano Medina, tengo 23 años y vivo en la ciudad de Acacías. Vamos a comenzar con la primera parte. Cuéntame sobre tu niñez. Aquí exploraremos las experiencias de mis familiares centrándonos en su lugar de nacimiento y cómo era su entorno durante la infancia. A través de sus relatos, conoceremos no solo las características del lugar donde vivieron, sino también cómo esas condiciones influyeron en su desarrollo y en las prácticas de crianza que más tarde transmitieron. Me gustaría que me cuentes sobre tu niñez. Entonces dime, ¿dónde naciste y cómo era el lugar donde vivías de niña? Nací en la vereda El Retiro, municipio de Guamalmeta, y el lugar donde vivíamos, una casa muy acogedora. Y alrededor de la vivienda había cafetales, potreros, muchos árboles frutales, y teníamos mulas, yeguas, vacas y muchos potreros con pasto. Me gustaría que me cuentes sobre tu niñez. ¿Dónde naciste y cómo era el lugar donde vivías de niño? ¿Dónde nací? Nací en la Sierra La Macarena hace 47 años y vivíamos en una finquita que era de mis padres. Vivíamos en la finquita, teníamos nuestros becerritos, las vaquitas, pero como a los 4 años me enfermé, me dio paludismo. Entonces nos tocó salir de allá, nos vinimos para Acacías Meta. Y ya empezamos a vivir en la casa de unos abuelos. Y ahí ya a estudiar, en la escuelita, a vivir aquí a Acacías, muy pequeñitos. Mi mamá y mi papá trabajaban en una palmera, era celador. Y mi madre, pues ella hacía oficios varios, lavaba ropa, planchaba. De ahí que esté tan enfermita, porque estaba muy enferma por eso, porque le tocó sufrir mucho. No teníamos ni una casa ni nada, pagamos arriendo de una tía. Después de mucho tiempo, otra tía en un barrio que estaban haciendo una invasión, por allá fuimos y cogimos un lotecito. Y al principio eso fue en Paroy, después ya en Tablita, y ahí, bueno, después ya se logró que se dieran las matrículas o ¿cómo se llaman?
¿Escritura? las escrituras de la casa, ya entonces tenemos una casita, que es la de mi madre. Cuéntame cómo era el lugar donde vivías de niña. El lugar donde nací y en la Casillas Meta, mi familia tenía una casa humilde pero grande, con un solar inmenso, con muchos árboles frutales. Tuve una infancia tranquila, feliz, rodeada de amor, de mis papás, de mi abuela. Estudié mi primaria muy cerca de donde vivía. Luego estudié mi bachillerato en 3 colegios. Era una niña poco tranquila, bueno, con muchas amistades, me gustaba estudiar mucho, pero era muy amiguera, me metía de ciertos problemillas donde le llamaban la atención a mis papás constantemente en el colegio por mí. Pero muy feliz. Me gustaría que me cuentes sobre tu niñez. ¿Dónde naciste y cómo era el lugar donde vivías de niña? Aún vivo en el lugar donde crecí prácticamente. Nací acá en Casillas. Nací el 10 de diciembre en el año 2000. En el año 2003 nos fuimos a vivir a Bogotá. Mi mamá y mi papá se separaron en esa época. Y crecí en Bogotá hasta los 13 años. Estuve estudiando allá, hice pues mi infancia, gran parte de mi infancia allá. Es una ciudad un poco cohibe muchas cosas por la inseguridad y por todo, pero pues al igual siento que el colegio donde estudié fue uno de los mejores colegios en los que estuve. Ahora exploraremos la estructura familiar de los entrevistados y la dinámica entre hermanos. También indagaremos si se sintieron diferencias en el trato hacia hombres y mujeres. Estas historias nos ayudarán a entender cómo estas experiencias han influido en las relaciones de género en nuestra familia a lo largo del tiempo. ¿Cómo era tu familia y cuántos hermanos tienes o tenías? Mi familia era una familia muy distinguida, muy trabajadora, que vivíamos en el campo. Tenemos muchos obreros en la finca para coger café, entonces era una finca cafetera. Y mis padres, mi padre se llamaba Vicente Sierra y mi mamá María Pérez. Tuve 2 hermanos, un hermano por mamá y mi hermana del matrimonio, María del Carmen, y yo. Ok. ¿Sentiste alguna vez que había diferencia en cómo se trataban los hombres y a las mujeres en la casa? ¿Crees que había algo de machismo en la forma que se organizaban las tareas o se tomaban las decisiones? Digamos, en la casa como se crió fue mi hermana. Había preferencia con ella, mi papá. Y él siempre, ella fue la preferida de él. Mi madre siempre estuvo al lado mío. Y los oficios eran repartidos. ¿Tu papá también hacía oficio? Mi papá hacía oficio. Sí, mi papá sí. Tenía obreras, pero él dirigía. O sea, pero él trabajaba. Pero en cuanto a las cosas de la casa, o sea, cocinar, que lavara la ropa o que lavara la loza. No, mi papá no. Todo eso era de tu mamá, Sí. de tu hermana y... Había machismo. Mucho machismo. Ok. Somos 5, 2 hermanas y 3 hombres. Soy el tercero del grupo. ¿En tu familia sentiste alguna vez que había diferencia en cómo se trataban los hombres y a las mujeres en la casa? Sí había un poco de diferencia porque a los hombres nos trataban un poquito como más duro, porque éramos hombres. Entonces, en el campo a veces los padres son más exigentes con los varones. Vivía con mi mamá, mi papá y mi abuela. Soy hija única de ese matrimonio. Tenía un hermano solo por parte de papá que convivió con nosotros ya cuando era mayor de edad, como 6 mesecitos. ¿Sentiste alguna vez que había diferencia en cómo se trataban los hombres y a las mujeres en la casa? ¿Crees que había algo de machismo en la forma que se organizaban las tareas o se tomaban las decisiones? No, mi papá era alguien muy noble, entonces pues él trabajaba fuera de casa casi siempre y nosotras con mi mami éramos quienes organizábamos y teníamos la casa y lo atendíamos a él, pero si él tenía que recoger su plato, lavar su ropa, ese tipo de cosas, él también nos colaboraba en toda esa parte, entonces no, y siempre nos dio eso de que todos éramos muy iguales. Mi familia en esa época
Entonces estaba mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, era el núcleo familiar. Claramente pues el apoyo de mi abuelita siempre ha sido incondicional desde que tengo uso de razón. ¿Sentiste alguna vez que había diferencia en cómo se trataba a los hombres y a las mujeres en la casa? ¿Crees que había algo de machismo en la forma en que se organizaban las tareas o se tomaban las decisiones? Sí, es muy normal, ¿sí? Porque pues la liberación se ha visto más que todo hoy en día, ¿sí? Porque anteriormente pues si el hombre llegaba, tu papá, tu hermano llegaba, la mujer era quien iba y lo atendía, ¿sí? Porque pues el rol está estipulado para que las mujeres sean las que atendemos al hombre. Pero pues hoy en estos momentos creo que no, ya no se ve tanto. En este segmento, cada entrevistado comparte cómo ve los cambios en la crianza de hoy en comparación con su época. Desde el impacto de la tecnología hasta los valores en evolución, exploran cómo la vida moderna ha transformado la manera de educar, reflexionando sobre los aspectos que consideran positivos y aquellos que prefieren de su propia niñez. Terminar, ¿crees que ha cambiado la forma de enseñanza y crianza desde que tú eras joven hasta ahora? ¿Qué diferencias ves entre cómo tú fuiste criada y cómo criaste a tus hijos a cómo se crían los niños ahora? Las diferencias en la crianza de cuando me criaron a mí me daban rejo. Yo les di correa a mis hijos. Y ahora, no, ahora los hijos, lo que el hijo dice, el papá o la mamá tienen que hacerlo porque debido a la tecnología, a esas cosas que han salido ahora, al internet, a los celulares, ya ha cambiado mucho la manera de criar a los hijos. Porque si el niño no quiere que el niño llore, toma el celular, vaya mire tele, vaya mire. Entonces está muy mala la crianza a esta época. Está muy mal. Entonces, ¿crees que fue diferente, bastante diferente de cómo se criaba antes a cómo se cría ahora? Mucha diferencia cuando nos criaron a nosotros y a como yo crié a mis hijos, a cómo se crían ahora. ¿Consideras que hizo falta tecnología cuando tú fuiste joven? No considero que haya hecho falta tecnología porque la pasamos bien. Bien, cuando nos criaron, pues íbamos a los ríos, nos subíamos a los árboles, nos tirábamos al pozo del río y era bonito, no había celulares, no había que distracción o física. ¿Crees que te hizo falta tecnología cuando eras niño? Pues hubiera sido, sí hizo falta porque siempre nos tocó a nosotros sufrir más para hacer tareas, para investigar, para esto, le tocaba una biblioteca o esto. Y ahorita casi en todo lado hay en toda la familia, en todas las casas hay un computador, a internet. Parece que sí nos faltó un poquito de tecnología. ¿Crees que ha cambiado la forma de enseñanza y crianza desde que tú eras joven hasta ahora? Sí, creo que sí, claro, la misma sociedad se ha encargado de que las pautas de crianza no sean las mismas. Antes, a nosotros, digamos que de mi generación hacia atrás, nos exigían muchas más cosas, ¿no? Teníamos muchas más responsabilidades y nos daban también amor con dolor de cierta manera. ¿Crees que la tecnología ha impactado la vida de los niños de ahora en comparación con tu generación? Efectivamente, antes la tecnología que nosotros teníamos era, no todas las familias tenían un televisor en una casa era ya sinónimo de, digamos, un poquito más de estrato social. Eran de cierta manera sacrificios, era blanco y negro y esa era la tecnología más pues, grande que teníamos, así como la radio. Y ahora pues ya cada niño tiene su propio celular, cada niño tiene sus propios videojuegos, su propia tele, lo último en computadores. Manejan las redes que nosotros no manejábamos antes era el correo de cartas, ahora es el correo electrónico, el chat, el WhatsApp, todas las redes sociales que ahora existen. Entonces claro, la tecnología ha cambiado bastante y ha influenciado en eso precisamente de que los chicos de ahora sean más abiertos y más visionarios ante un futuro, pero también muy sensibles a caer en redes y cosas que les hacen daño emocionalmente. La tecnología de mi época pues era limitada, ¿no? Eran los años 2000, aunque estaba mucho todo el auge del internet, estábamos o menos en esa época, estaban sacando los celulares y eso. Pero siento yo que el hecho de tener ese recurso tan limitado me permitió ser niño. Me permitió aprender a montar cicla, me permitió jugar con mis amigos, todos los jueguitos de esa época, el Jermis, las escondidas. O sea, me permitió disfrutar mi infancia, cuya cosa pues miro hoy en día en los niños, que un niño de 2-3 años si no es en el celular, no hace nada, no se divierte. A lo largo de los años, cada generación ha dejado una huella que sigue viva en los valores familiares, el esfuerzo, el respeto y la adaptabilidad a los cambios. Este documental es un testimonio de la crianza que une, que construye identidad y que adapta sus valores para enfrentar cada época. Aunque el tiempo avanza, las raíces familiares permanecen fuertes, recordándonos quiénes somos. A través de los recuerdos, cada generación ha sabido mantener sus raíces mientras se adapta al cambio. Esta es la fuerza de nuestra familia, el equilibrio entre lo que permanece y lo que evoluciona.